Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar. Os agradezco que mantengáis, como estáis haciendo hasta el momento, el micrófono sin activar. Después de las intervenciones tendremos un momento público, pues espero que agradable, fructífero, en el que pues abrís el micrófono e intervenís, o bien podéis escribir las preguntas por el chat. Yo estaré leyendo esas preguntas, estaré pendiente del chat para facilitar después la conversación con la gente que tenemos hoy aquí para hablarnos del tema de hoy, que es el cambio climático y su relación también con el COVID-19. Bien, en principio, unas breves palabras para presentar qué hacemos aquí y ahora. Este es un seminario de los muchos que hay en estos últimos meses y también tiene que ver con el COVID-19, como muchos de los que hay últimamente. Es verdad que la actitud que tenemos a lo mejor no es tan frecuente, pero no es la única, que es la de estar favoreciendo una visión un poco alternativa de las cosas que están ocurriendo, intentar dar voz a algo que tiene una vocecilla pequeña, no es que nos escuche, pero que no es prioritaria, que es esa visión compleja que nos permite ver la relación entre un montón de acontecimientos, con la esperanza de poder armar el futuro que queremos. Y ese es el título del seminario, el mundo que queremos después del COVID. La primera sesión la dedicamos al tema de la vacuna, porque tiene un valor metafórico potente. Hay un hambre de vacuna, en el sentido de que hay una sensación generalizada de que podemos vivir igual como hemos estado viviendo hasta la fecha, teniendo la relación que tenemos hasta la fecha con el medio, y no nos preocupemos porque la ciencia tiene solución para todo y nos salvará de este tipo de comportamiento colectivo, inventando la vacuna y a través de ella protegiendo nuestro estilo de vida. Ese tema lo abordamos en la primera sesión. Tuvimos a Concha Cruz, de Medicina, y yo mismo. En la segunda sesión tuvimos a Manolo Delgado y a Juan Torres, que bueno, son dos personas que conoce mucha gente, ¿verdad? Que estuvieron abordando la economía antes, mientras y después del COVID. En la siguiente sesión, que fue la anterior, estamos en la cuarta hora, abordamos el tema de la globalización desde el punto de vista de la virtualización de la vida y de la educación. Tuvimos en el acto a Esteban Magnani, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, entre otras, en Argentina, que ha escrito, entre otros, un libro que aconsejo fusivamente leer, La jaula del confort, que podéis bajar gratis de la web, está en formato PDF y EPUB, La jaula del confort, en la que muestra pues, reflexiones y muchos datos acerca de por qué una idea que fue muy bonita, que sigue siendo muy bonita y muy potente como es Internet, tiene una cara que está, digamos, protagonizando algo no tan agradable a nivel internacional y que tiene que ver con el mercado globalizado de Internet. Entonces, pues, hizo unas reflexiones generales, presentó datos, analizó algunas empresas, etc. Esto de forma más profunda lo tenemos en su libro. En la misma sesión participaron el profesorado de algunas universidades. De la Universidad de Sevilla estuvo, por ejemplo, María José Lera, que bueno, nos presentaron manifiestos que están teniendo lugar, movimientos que están teniendo lugar en universidades, principalmente públicas, para denunciar un poco lo que está ocurriendo en torno a la virtualización de la educación superior. No en contra de las nuevas tecnologías, llamadas nuevas tecnologías, sino en contra de un mal uso de las nuevas tecnologías. Y hoy tenemos aquí pues, a Marta Bordons y a Jesús Castillo. Jesús Manuel, pero la gente que todos conocemos lo conocemos como Manucas o como Jesús Castillo, ¿sí? Pues Marta y Jesús, que estarán hoy aquí para hablarnos de qué es eso del cambio climático, qué relación tiene el cambio climático con nuestro comportamiento y, a su vez, qué relación tiene el cambio climático comportamiento con lo que está ocurriendo con el COVID-19, desde un punto de vista teórico y práctico. Bien, pues mi función era presentar esto y llenar un poco el tiempo para dar pie a que se sume gente más rezagada. Pueden pasar ambas cosas.
Y ahora, pues bueno, pues Jesús, cuando quieras, eh, el aforo es tuyo. De acuerdo, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis bien de salud, tanto mental como física, vosotras como vuestras familias y vuestros amigos. Estamos en tiempos extraños de pandemia de la COVID-19, pero bueno, en todas las malas noticias que hemos estado teniendo últimamente hay algunas buenas. Entre otras, ayer tuvimos una gran noticia para todos los demócratas, que fue la condena por pertenencia a organización criminal de los líderes de Amanecer Dorado en Grecia, la organización ultraderechista. Creo que es una buena noticia y lo digo porque tiene que ver también con el tema que tratamos hoy. Ese discurso racista de la ultraderecha está muy conectado con que muchas de las migraciones que se dan actualmente tienen un componente ambiental importante relacionado con el cambio climático. Tengo media hora y entonces me va a dar muy poco tiempo, pero mi objetivo principal es que pensemos entre todas sobre el momento en el que estamos y en el tema concreto de la relación del cambio climático con la crisis ecológica global y con la pandemia en la que estamos. Voy a utilizar una presentación de diapositivas porque creo que es más interesante tener alguna imagen habla más que 1000 palabras, alguna imagen en la que apoyarnos durante la presentación. Fijaros que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre muy grandes, ¿no? No sabemos si vamos a perder el empleo o no, no sabemos si nos van a confinar o no, quién nos va a confinar, los jueces van a decir que sí al confinamiento o no, si nos ponemos enfermas nos van a atender adecuadamente en la sanidad pública con los recortes que está habiendo, tendremos dinero para pagarnos si no la privada. Nos contagiaremos del coronavirus, nuestros familiares y amigos estarán a salvo de la pandemia, en algunos casos habrá lluvias torrenciales que inunden nuestras casas, tendremos una sequía muy fuerte y tendremos restricciones de agua, como pasó en los años 90, nos picará un mosquito y nos transmitirá la fiebre del Nilo, como está pasando en Andalucía en algunas zonas, saldremos a comprar el pan y nos ocupará la casa un ocupa. Este es el típico miedo que nos meten para desviar la atención, pero otras de las muchas incertidumbres que he ido comentando creo que sí son importantes y que hace poco se hacía público un estudio en el que se reflejaba que el 90% de la gente que contestaba una encuesta decía que había aumentado sus niveles de estrés durante la pandemia, debido al confinamiento y debido a todas estas incertidumbres que estoy comentando. Creo que vivimos en un mundo de incertidumbres creciente, en lo que se ha llamado una sociedad, alguna gente la ha llamado una sociedad del riesgo, frente a lo que podríamos llamar una sociedad del bienestar, ¿no? Las incertidumbres algunas veces, como decía antes, nos provocan miedo y el miedo algunas veces nos provoca paralización. De manera que necesitamos, creo, agarrarnos a algunas certidumbres que por lo menos nos den un mínimo de control sobre aspectos importantes en nuestra vida, ¿no? Porque si no controlamos mínimamente, de una manera aceptable, algunos aspectos básicos en nuestra vida, pues podemos sentirnos alienados y podemos tener niveles de estrés elevados. De manera que en esta pirámide de Maslow, en la que empezamos con necesidades fisiológicas como alimentarnos, descansar, el sexo, y después vamos subiendo hacia la autorrealización, pues en este periodo de incertidumbre subimos o bajamos, ¿dónde estamos, no? Creo que en este mundo de incertidumbre necesitamos certidumbre y fijaros, algunas de esas certidumbres son certidumbres negativas para nosotras, pero creo que es importante ser conscientes de ellas. Cuando hablo de certidumbre, me refiero a procesos, hechos que están constatados, que están probados científicamente.
Y una de esa certidumbre en la que nos encontramos es que estamos en una crisis ecológica global provocada por el ser humano. Entonces, es una certidumbre. Bueno, tenemos nuestra vida llena de incertidumbre, agarrémonos a la certidumbre, algunas de ellas negativas, pero bueno, por lo menos sabemos dónde pisamos. Estamos en una crisis ecológica global, eso significa una crisis, significa una situación complicada en la gestión de algo, ecológica significa en nuestra relación con nuestro entorno y global significa a nivel planetario. De manera que hay gente que habla que hemos pasado a una nueva era en nuestro planeta porque la influencia del ser humano es tan grande que estamos en el antropoceno, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo de esta crisis ecológica global es el cambio climático, ¿eh? El ejemplo paradigmático de la crisis ecológica global. Entonces, si queremos enfrentar la crisis ecológica global de una manera efectiva, y también si queremos enfrentar la pandemia de una manera efectiva, creo que es importante que seamos radicales. Y a la hora de ser radical no me refiero a quemar un McDonald's o tirarle piedras a la policía, como muchas veces intentan reflejar los medios de comunicación, equiparando radicalidad a violencia, sino que me refiero a ser radicales, es decir, ir a la raíz de los problemas. Y estos dos problemas que nos traen hoy a este debate, la pandemia del virus, del coronavirus SARS-CoV-2 y el cambio climático, tienen mucho en común. Tienen mucho en común porque la pandemia no se puede entender sin entenderla en el seno de la crisis ecológica global. Y esto es muy importante. La pandemia obviamente no se la han inventado en un laboratorio, como algunas teorías conspiratorias van diciendo por ahí. Hace 7 años una investigadora en China descubre un coronavirus prácticamente igual que el actual en unas cuevas, en los murciélagos que viven en unas cuevas en China, cerca de Wuhan. De manera que esta pandemia está integrada en la crisis ecológica global. No es más que una consecuencia más de la crisis ecológica global, igual que el cambio climático. Fijaros que ya se sabe desde hace lustros y se está publicando que los eventos de zoonosis, es decir, que un patógeno pase de un animal silvestre al ser humano, vienen aumentando en las últimas décadas. Y la mayor parte de estas zoonosis están relacionadas con el paso de un animal silvestre al ser humano directamente, algunas veces con algún vector intermedio. Y todo esto aquí tenéis en la diapositiva datos, no me voy a detener porque no tengo tiempo, como por ejemplo en este histograma se ve cómo van aumentando los brotes de zoonosis desde los años 40 hasta el siglo XXI. Y incluso están detectados las zonas donde se pueden dar los puntos calientes, donde se pueden dar más brotes epidémicos, ¿eh? Porque algunos de estos brotes de zoonosis pues, se convierten en epidemias. Por ejemplo, los relacionados con la transmisión a través de vectores como los mosquitos, aquí en el mapa de la D, ¿eh? O los relacionados directamente con la zoonosis de patógenos en el A desde vida silvestre, ¿eh? Aquí tenemos los puntos calientes de transmisión de zoonosis. De manera que esto es algo que conocíamos. ¿Y por qué están aumentando los brotes de zoonosis en el contexto de la crisis ecológica global en la que nos encontramos? Pues porque aquí tenéis otros ejemplos, no me voy a detener, pero tenemos ejemplos de zoonosis desde zarigüeya, este animalito tan simpático que tenemos en la diapositiva. Tenemos zoonosis desde los murciélagos, algunas veces con vectores, como parece que puede ser el pangolín en el caso del coronavirus actual. Tenemos zoonosis desde explotaciones agropecuarias intensivas, tenemos zoonosis desde garrapatas también. Y todos estos eventos de zoonosis, algunos de ellos se transforman en pandemia, vienen aumentando. ¿Por qué aumentan? Porque la diversidad
tiene un efecto dilución, y esto es muy importante, y además los bosques nos aíslan de los patógenos. Los patógenos están dentro de los ecosistemas silvestres, por ejemplo, de los bosques, y nosotros normalmente estamos fuera, de manera que no estamos en contacto con los patógenos. Pero no solo hay una barrera física que sería el bosque, pero no solo eso, sino que toda la biodiversidad que está dentro del bosque hace que esos patógenos sean más difíciles de que salgan del bosque y nos lleguen. Por ejemplo, si un animal, una especie, se contagia de un patógeno, puede haber un predador que se la coma, de manera que elimine ese individuo que está contagiado por el patógeno. O puede ser que haya muchas especies que puedan ser infectadas por el patógeno, de manera que el patógeno no se concentra en una especie sola. O puede ser que haya una especie que se contagie, pero haya otras especies alrededor que no se contagien y no le permita al patógeno extenderse en el ecosistema. De manera que hay todo un efecto de dilución de los patógenos gracias a la biodiversidad. Y además está la barrera física de la deforestación. Si eliminamos esa biodiversidad, como está pasando ahora, que estamos en otra gran extinción de la biodiversidad, y esto es otra certidumbre dentro de la crisis ecológica global, y además eliminamos los bosques que nos hacen de barrera física entre los patógenos y nosotras, pues entonces entendemos por qué están aumentando los brotes de zoonosis en las últimas décadas. Además, la deforestación a nadie se le escapa que está relacionada directamente con el cambio climático. Después hablaremos un poco más de eso. De manera que, si vemos así la pandemia en el marco de la crisis ecológica global, tampoco debería de ser una gran sorpresa. Además, fijaros, se da en el marco de la crisis ecológica global en un sistema capitalista globalizado en el que rápidamente, con tanto tránsito de personas de un sitio a otro, el patógeno se extiende fácilmente por todo el planeta. Porque claro, si se da el contagio de unas personas que viven en medio de un bosque, en una población más o menos aislada, pues a lo mejor tenemos algunos fallecimientos en esa población de Homo sapiens dentro del bosque, pero se queda ahí. Lo que pasa es que, claro, este brote de zoonosis se da en un mundo totalmente globalizado y, por ejemplo, cuando empieza el brote en China, muchos lo veían desde muy lejos. No iba a llegar aquí. De repente llega al norte de Italia. Uy, ya está más cerca, pero bueno. Y de repente llega aquí y coge a muchos gobiernos totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, la pandemia, desde el punto de vista ecológico, es otra consecuencia más de la crisis ecológica global, como lo es el cambio climático. Y además, otra certidumbre que tenemos es que estamos en una situación de emergencia. Estos son todos datos de estudios científicos, tenemos solo media hora. Si hay alguien que tenga más interés, que entre en contacto conmigo. Tenemos un debate después, si no, que entre en contacto conmigo y le mando información. Todo esto son artículos científicos publicados hace más de 10 años, llamando la atención del efecto dilución de los patógenos por la biodiversidad, de lo importante que es conservar la biodiversidad si queremos conservar nuestra salud. Decía que estamos en una situación de emergencia, y esa situación de emergencia, en este mundo de incertidumbres, por un lado, que nos afectan personalmente, pero también de grandes certidumbres a las que agarrarnos, es una emergencia sanitaria, y a eso es obvio, pero también es una emergencia climática. Es decir, tenemos prisa, mucha prisa. Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan como mínimo el 80% del cambio climático actual, porque como máximo el 20% del cambio climático actual está provocado por el aumento de la radiación solar. Mala suerte, estamos contaminando mucho al mismo tiempo que el sol está aumentando la emisión de radiación. Pero prácticamente la totalidad del cambio climático actual está provocada por el cambio en la composición de la atmósfera por emisión de gases de efecto invernadero, y si queremos parar el cambio climático a tiempo, antes de entrar en una fase de cambio climático brusco,
Y esto del cambio climático brusco es muy importante porque si entramos en la fase de cambio climático brusco, no podremos parar el cambio climático aunque queramos. El sistema climático evolucionará por sí mismo hasta detenerse en un planeta mucho más cálido que el actual y mucho más inhóspito para la mayor parte de la población mundial y para la mayor parte de la biodiversidad. Las huellas del cambio climático que estamos dejando ya se van a sentir en nuestro planeta durante décadas y también durante siglos. Pero si entramos en la fase del cambio climático brusco, las huellas del ser humano en el clima de nuestro planeta van a estar durante muchos, muchos siglos. Es muy importante no entrar en la fase de cambio climático brusco. Y para eso, y después podemos, si queréis, profundizar en por qué se daría este cambio climático brusco, para eso tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad dentro de 9 años, dentro de 10 años, a la mitad, y totalmente dejar de emitir gases de efecto invernadero en 2050. Es decir, tenemos que actuar de manera muy, muy contundente ya. Fijaros esta fotografía en la que vemos personas asiáticas con mascarilla. Esta era una imagen muy típica antes de la pandemia. Ahora esas personas asiáticas somos nosotras. Esto es una certidumbre a la que agarrarnos, dentro de la incertidumbre, la situación de emergencia. Están sonando las alarmas y esa certidumbre de que están sonando las alarmas debe de sonar dentro de nuestras cabezas. Por favor, desactivemos la disonancia cognitiva. Eso quiere decir, la disonancia cognitiva quiere decir que cuando tenemos conciencia, cuando conocemos que está pasando algo que pone en crisis nuestra manera de ver el mundo, entonces inconscientemente lo olvidamos. Algunas veces también conscientemente, pero inconscientemente tenemos mecanismos para arrinconar ese conocimiento y olvidarlo. Por favor, desconectemos la disonancia cognitiva, incorporemos las certidumbres de la crisis ecológica global con el cambio climático y la pandemia en su seno, y de la emergencia, de la alarma que debe de sonar dentro de nuestras cabezas. Fijaros, decía, tenemos que ser radicales a la hora de enfrentar la crisis ecológica global. Radicales en el sentido de ir a las raíces de los problemas. Y para ilustrar esto, me gustaría presentaros a la ecosfera. La ecosfera se vende y se puede comprar en diferentes tamaños. Y la puede tener uno en casa o la puede tener un gran museo con una gran bola. Esto simplemente es una bola de vidrio con una atmósfera, una hidrosfera dentro, agua dentro, donde hay algún elemento sólido para que haya algas bentónicas, algas que se pegan a ese elemento sólido. También hay algas ahí flotando en la columna de agua y hay unas gambas, unas gambitas dentro que se pueden ver, son muy monas, unos crustáceos decápodos ahí dentro, y la ecosfera se ilumina con radiación y se mantiene más o menos a una temperatura constante. Y está totalmente aislada de materiales, no salen ni entran materiales de esa bola de vidrio, sino que solo entra radiación. Y manteniendo así la ecosfera, este ecosistema que está ahí no aislado, pero sí cerrado respecto a su entorno, se automantiene en homeostasis. Las gambitas se van comiendo las algas, las gambitas van excretando lo que no asimilan de las algas, y entonces hay bacterias que convierten los excrementos de las gambitas en nutrientes inorgánicos de los que se alimentan las algas. Y podemos tener esta ecosfera en nuestra casa o en el museo durante años y años, viendo cómo crecen las gambitas, cómo mueren las gambitas, se van descomponiendo, y es una preciosidad. ¿Qué pasaría si las gambitas de repente empiezan a crecer de manera desaforada y sin control? ¿Qué pasaría? Las gambitas empiezan a comerse todas las algas, empiezan a reproducirse mucho, pues que llegaría un momento que se quedarían sin algas. Se quedarían sin algas y empezarían a morir, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando
con el crecimiento continuo y acelerado del sistema económico en el marco del capitalismo, empujado por la competencia. El capitalismo se basa en un crecimiento continuo y acelerado de la economía y el sistema económico se está comiendo nuestro entorno. Un ejemplo es, por ejemplo, en los países más desarrollados del mundo, entre el 70 y el 80% de lo que producen los vegetales, la producción primaria neta, se gestiona a través del sistema económico del ser humano. Es decir, solo le dejamos al resto de la biodiversidad que no está dentro de nuestro sistema económico, es decir, que no son vacas, cerdos y poco más, solo le dejamos entre el 30 y el 40% de lo que producen los vegetales. Claro, si nosotros nos comemos el 100% de lo que producen los vegetales, el resto de especies que no nos sirven se mueren todas. Entonces, eso ilustra muy bien los límites biofísicos de nuestro planeta. Eso es otra certidumbre. Vivimos en un planeta con unos límites biofísicos claramente definidos. Agarrémonos también a esta certidumbre. No podemos tener un sistema socioeconómico que crece de manera continua y acelerada. Escuchaba esta mañana a la ministra de Economía diciendo que la ayuda, el paquete de estímulo europeo que va a llegar y que se va a incluir en los presupuestos generales del Estado del año que viene, tiene como objetivo fundamental impulsar el crecimiento y el empleo. No podemos crecer de manera continua y acelerada en un mundo con unos límites biofísicos definidos. Y eso es lo que está pasando. Desde mi punto de vista, esa es la raíz de la crisis ecológica global. El crecimiento desaforado del sistema económico, es decir, el funcionamiento del capitalismo. Si llegásemos a esta conclusión, pues entonces estaríamos en una posición anticapitalista para enfrentar la crisis ecológica global. Creo que la pandemia tiene sus cosas malas, fundamentalmente es algo muy negativo, pero también la podemos utilizar de manera positiva porque está dejando en evidencia muchos procesos que el cambio climático también estaba evidenciando, pero que la pandemia los está evidenciando de una manera mucho más acelerada. Y nadie lo decía, o muy poca gente lo decía, pero ya cada vez más somos más gente los que decimos que el rey está desnudo. Y el rey está desnudo y se ve muy claramente con la pandemia. Por ejemplo, el proceso de globalización neoliberal del que hablaba antes, que ha facilitado la expansión del virus, pues se ha ilustrado muy bien, la pandemia lo ha señalado muy bien. Los recortes en sanidad y en educación pública, pues quedan muy bien en evidencia en tiempos de pandemia. Cuando no bajan las ratios en las clases de la universidad y de la educación obligatoria, o cuando hay colas en los centros de salud, no hay suficiente gente para hacer seguimiento de los contagios, etcétera, etcétera. La pandemia está dejando al desnudo muchas cosas. Por ejemplo, el discurso racista de la ultraderecha al que me refería al principio de mi intervención en relación a las migraciones ambientales. Nuestro grupo de investigación trabaja en Senegal viendo cómo muchísima de la gente que después viene aquí, por ejemplo, está en Sevilla vendiendo pañuelos en los semáforos o en el Top Manta, en gran parte son migrantes ambientales huyendo de la desertización provocada por la expansión del desierto del Sáhara hacia el sur en el marco del cambio climático y por la sobreexplotación de los bancos pesqueros en la costa de Senegal por, entre otras, la flota española. Entonces, creo que otra de las cosas claves que ha dejado la pandemia al desnudo es que este virus entiende perfectamente de clases sociales. Es decir, quienes sufren más la pandemia son la gente trabajadora, los pequeños agricultores y la gente excluida del sistema que tiene menos capacidad de adaptación en la situación de pandemia.
Esto es otra certidumbre comprobada científicamente por multitud de publicaciones que se están dando en estos momentos, multitud de estudios científicos. Tenemos otra certidumbre a la que agarrarnos. Vivimos en una crisis ecológica global, tenemos una emergencia, tenemos unos límites biofísicos claramente definidos y además la pandemia entiende de clases sociales. Pero no solo la pandemia entiende de clases sociales, el cambio climático también entiende de clases sociales. Y se ven mucho más afectados por el cambio climático aquella gente que tiene menos capacidad de adaptación, por ejemplo, cuando hay lluvias torrenciales, cuando hay sequía, cuando hay grandes olas de calor, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio climático es una cuestión de clase. Y es una cuestión de clase desde la A hasta la Z. Fijaros, el cambio climático tiene unos responsables muy claros. Y eso nos lo muestra un estudio de Intermon Oxfam, que no es una ONG sospechosa de ningún tipo de radicalidad y de anticapitalismo ni nada. Un estudio muy interesante que nos muestra claramente que el 10% más rico de las personas en nuestro planeta son responsables del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las que más contaminan, las que más gases de efecto invernadero emiten son las eléctricas y las petroleras. Es decir, la sangre, el petróleo, la sangre del sistema capitalista, la sangre que va por las venas del sistema. Las eléctricas, las puertas giratorias, poder de régimen. Estos son los que más gases de efecto invernadero emiten. Después va el transporte, fundamentalmente transportes de aviones. Esto es muy interesante. Durante la pandemia ha bajado mucho el tráfico aéreo, bajó al principio mucho la contaminación de gases de efecto invernadero, que se ha recuperado en gran parte. Bueno, esto muestra que cuando se quiere se puede hacer de manera organizada una disminución de gases de efecto invernadero, es decir, se puede responder adecuadamente a la emergencia, si se quiere. Pues se hizo, por ejemplo, para luchar contra el debilitamiento de la capa de ozono, con el protocolo de Montreal, y la capa de ozono se está recuperando prácticamente ya casi totalmente. O sea que se puede luchar contra la emergencia. El segundo que más contamina, decía, el transporte. Después tenemos la construcción. Y después tenemos el sistema agroalimentario, incluyendo la deforestación. Pero claro, si al sistema agroalimentario le incluimos el transporte de los alimentos y le incluimos el procesamiento, no solo la producción en los campos de cultivo y en las zonas ganaderas, pues, y le incluimos la deforestación para las zonas ganaderas y para el cultivo, pues entonces ya el sistema agroalimentario se nos pone el segundo o el tercero que más gases de efecto invernadero emite. Hasta el 2016, los países que más emitieron fueron, es decir, responsables del cambio climático histórico, Estados Unidos, por este orden, China, Alemania, Reino Unido e India. Es decir, los responsables del cambio climático están claros, geográficamente y socialmente están localizados y por sectores de producción. Después tenemos las víctimas. Las víctimas, como decía antes, son las personas que menos capacidad de adaptación tienen, es decir, normalmente las que tienen menos poder adquisitivo, aunque no siempre. Y después tenemos los beneficiarios. Los beneficiarios, ahí hay un librito que escribí sobre los negocios del cambio climático, de Virus Editorial. Hay mucha gente, o bueno, no, hay poca gente que está ganando mucho dinero con el cambio climático. Un ejemplo es el presidente del gobierno, José María Aznar, que negaba el cambio climático con Bush, y de negar el cambio climático con Bush en los años 90 pasó a ganar dinero con el cambio climático trabajando en el Global Adaptation Institute, que asesora a empresas dónde hacer negocio en la adaptación al cambio climático. Entonces, el cambio climático está claro que, al igual que la pandemia, tenemos otra certidumbre, entiende de clases sociales. Y para acabar, 2 puntos. Creo que los gobiernos y las instituciones internacionales han demostrado que son inútiles, que no son capaces de enfrentar la emergencia climática. Creo que el fracaso de las cumbres del clima, una tras otra, nos muestra que la solución a la crisis ecológica global y al cambio climático no va a venir desde arriba.
las emisiones de gases de efecto invernadero, en vez de disminuir, están aumentando un 1% anual y tienen que disminuir un 50% en los próximos 10 años, como decíamos antes, el ecocapitalismo no funciona porque no pone en duda el crecimiento continuo y acelerado. Los gobiernos están jugando a una necropolítica ambiental, desde mi punto de vista. Ambiental y muchas otras, pero en este caso hablando del tema ambiental. Y es muy interesante el debate que está habiendo ahora en la comunidad científica sobre la naturaleza, los ecosistemas en el antropoceno. Yo le llamo a eso el planeta 2.0. Los bosques que están creciendo ahora en California después de los grandes, bueno, todavía no están creciendo, cuando llueva en California, después de los grandes incendios que ha habido en los últimos años y sobre todo en este verano, esos bosques ya no serán igual que los bosques que había. Serán bosques aclimatados a un planeta mucho más cálido, igual que la naturaleza que se regenera después de los bombardeos brutales en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, es una naturaleza que no tiene nada que ver con los bosques alemanes de antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que abundan mucho las especies invasoras. Es la naturaleza 2.0. De manera que aterrizo y acabo con las últimas dos certidumbres de mi exposición. Vamos a decrecer, es decir, el sistema socioeconómico de producción va a gestionar menos elementos y menos energía. Vamos a decrecer sí o sí. Estamos en un contexto de carestía de combustibles fósiles y de carestía de muchos otros elementos como las tierras raras. De manera que vamos a tener mucha menos capacidad de gestión de nuestro entorno. Todos los esclavos energéticos que estaban enterrados como combustibles fósiles ahí abajo en el subsuelo se están acabando. Han trabajado esos esclavos para nosotros durante el siglo XX de manera brutal. Y no lo van a hacer más. Las propias petroleras están reconociendo que el petróleo se está acabando. Gran parte del paquete de rescate de la administración Trump en Estados Unidos, a raíz de la pandemia, ha ido a inyectar dinero a las petroleras. Las petroleras no son rentables, cada vez son menos rentables, cada vez hay menos petróleo. Les tienen que ayudar con dinero público. Vamos a decrecer sí o sí, nos guste o no nos guste. La única pregunta es, la única incertidumbre es si vamos a decrecer de manera obligada, de manera caótica y de manera que lo sufra, ya veremos quién, o vamos a decrecer democráticamente. Pero decrecer, vamos a decrecer. Eso, por favor, que la disonancia cognitiva no funcione. Y después, otra de las certidumbres científicamente demostradas es que la gente lucha para defender y mejorar sus condiciones de vida. De manera que, ¿cuál es desde mi punto de vista, y con esto acabo, la salida a este mundo de incertidumbre en un marco global de certidumbres? Pues para mí la salida para mejorar nuestras vidas en relación a nuestro entorno es repartir las riquezas. Para mí la clave está en repartir las riquezas. Si repartimos las riquezas, ponemos en crisis el crecimiento continuo y acelerado, entre otras cosas porque no lo necesitamos. Y además, si repartimos las riquezas, será mucho más fácil hacer un decrecimiento democrático. De manera que desde mi punto de vista, la lucha de clases es una lucha contra la crisis ecológica, contra la pandemia, contra el cambio climático y contra todas las consecuencias de la crisis ecológica global en la que nos encontramos. Este sería el corolario de mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bien, no voy a entretener esto. Doy paso a Marta Bordons. Pues Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Me ha encantado, la verdad, como siempre, escucharte. Y yo no traigo PowerPoint, sí, espero que nos importe. Y eso, y hay muchas cosas que ya ha comentado Jesús, que yo también, vamos, hago énfasis en ellas.
Y sobre todo voy a recoger un poco una de las últimas certidumbres que expone, que es la de las personas que luchan y siguen protestando y reivindicando, ¿no?, por un futuro mejor. Entonces, yo también principalmente porque me he involucrado en la cuestión de la crisis climática, en estas problemáticas, a través de los movimientos sociales de protesta y el activismo. Entonces, es un poco lo que más conozco. Y bueno, este seminario habla un poco de eso, de charlar no solo del mundo que vamos a tener, sino del que queremos tener. Y para ello yo veo necesario eso, tener ciertas metas, cierta dirección, que pueden ser tanto unos ideales un poco más generales. Nosotros siempre pedimos justicia climática desde los movimientos climáticos, pero también justicia climática y social, porque como ha comentado Jesús, va de la mano, ¿no? Pero también los ideales pueden ser eso, la paz, la justicia, la igualdad, etcétera, etcétera, la educación, la sanidad. Y luego también están pues ciertos ideales o ciertas reivindicaciones más concretas, como pueden ser eso, alcanzar la neutralidad en cuanto al carbono, el carbono cero 2050, que la temperatura media global no aumente del 1,5 grados, por eso de que estaba comentando Jesús del llegar al cambio climático, etcétera. Pero también eso puede ser el tener servicios públicos esenciales, como son la sanidad y la educación, gratuitos y accesibles para todo el mundo. También el abandono de la economía fósil, fundamental, que eso que ya está en peligro de extinción y es como no vamos a dejar de rescatarla porque es algo que nos está trayendo más que penas, así que en detrimento de unas energías renovables que también deberían estar aquí ya desde hace mucho tiempo. Y eso, estos objetivos más concretos no son especialmente utópicos, de hecho son las reivindicaciones que se piden desde las calles y que pide también la comunidad científica desde las cumbres por el clima, desde los congresos, etc. O sea, son realmente reivindicaciones viables, realistas y, sobre todo, fundamentales y esenciales si queremos evitar este colapso civilizatorio posible y los peores escenarios del cambio climático, ¿no? Entendiendo que este colapso civilizatorio va a suponer agravar todavía más las desigualdades sociales, la injusticia, etcétera, etcétera, la migración de personas refugiadas por cuestiones ambientales, etcétera. Entonces, eso realmente, tal y como yo lo veo, para evitar estos peores escenarios que nos presenta la crisis climática, es necesario un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Y principalmente lo que me parece fundamental es cambiar el foco, y esto se reivindica de otros muchos movimientos, es el poner la vida en el centro realmente. Cuando ahora mismo está lo que está en el centro, pues eso, el beneficio, el crecimiento incontrolable, es poner la vida. Y creo que la pandemia de la COVID-19 nos ha hecho reflexionar mucho sobre esto y de hecho eso es reivindicar la vida y la salud. Esto también implica darle un valor inconmensurable a la vida, es decir, un valor que no podemos cuantificar, que no podemos poner en euros, que no podemos invertir en él. Es un valor incalculable que debemos respetar y cuidar, ¿no? El valor de la vida, y no solo de la vida humana, sino eso de la vida de todas las criaturas que habitan el planeta y de la propia naturaleza. Y eso, que esto no es por ponerme hippie, sino porque estamos hablando de nuestra propia supervivencia, ¿no? Y lo que es cierto es que desde hace ya bastante tiempo, especialmente en las sociedades occidentales, ha ocurrido un cisma o una desvinculación entre el ser humano y la naturaleza. Se ha creado un binomio, ser humano-naturaleza, como si fuéramos algo separado el uno de otro, y además que hay una jerarquía. El ser humano siempre es aquel que explota y la naturaleza es la que está explotada, ¿no? Entonces, para mí eso es como realmente la razón por la que se da la explotación y la degradación de la naturaleza y por la que estamos en esta situación. Y es que nos sentimos totalmente alejados de la naturaleza cuando realmente somos parte de ella, ¿no? Y explotamos eso, los recursos, como decía Jesús, de manera ilimitada, como si fueran ilimitados, cuando realmente hay unos límites, tanto planetarios como en cuanto a recursos naturales. Y eso, además estamos explotando esos recursos, estamos explotando este planeta de manera desigual. O sea, hay ciertos países que explotan más y que contaminan más, y los países que de hecho menos contaminan son los que más se ven afectados por las consecuencias del cambio climático. Por eso hablamos tanto de justicia climática, porque aquí existe una deuda climática y ecológica en cuanto a qué países han estado, eso, lo que comentaba Jesús, contaminando más. Y tenemos eso, esa lista de nombres, pero también tenemos que recordar que muchas veces eso es una deuda histórica también. O sea, en Europa, por ejemplo, empezamos a contaminar o a emitir
estos gases de efecto invernadero mucho antes que en otros países. Por ejemplo, China ahora ha aumentado muchísimo la emisión de gases de efecto invernadero, pero en Europa llevamos acumulado en la atmósfera muchas más toneladas porque llevamos desde aproximadamente 1850 quemando y aprovechando esa quema y esa emisión para desarrollarnos y para estar en el status quo en el que estamos ahora. Entonces ahora desde Europa muchas veces se mira mal a otros países que están en un desarrollo industrial súper intenso, como de, es que tenéis que dejar de contaminar ustedes. Y es como, bueno, es que nosotros llevamos contaminando muchísimo tiempo. Entonces tenemos una deuda histórica, por lo tanto tenemos que compensar también esa deuda histórica. No hacer como, no, ahora nosotros paramos, pero lo que ha pasado antes, ¿qué plan? Y luego está el tema de la explotación y del extractivismo, que va muy unido también al modelo capitalista y neoliberal de tomar recursos y también muy unido al colonialismo de tomar de otros países, sobre todo del sur global, ¿no? En Latinoamérica, Asia, África, es todavía de seguir robando los recursos allí para traerlos a nuestros países y poder disfrutar de nuestro estilo de vida, todavía mantener el status quo. Entonces, para mí eso es muy importante que recordemos la interdependencia con la naturaleza, entender que que somos lo mismo. Y por eso muchas veces desde el movimiento climático se habla de que somos la naturaleza defendiéndose a sí misma, porque tenemos que entenderlo como algo así. Incluso si sirve de algo el pensar que cuando se ataca a la naturaleza nos están atacando a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro hogar, porque eso cuando deforestan el Amazonas es un coste que vamos a pagar también nosotras. Cuando quieren poner una prospección de gas de fracking en Sevilla, que nos lo venden como que es beneficio a corto plazo para una minoría, en realidad es un coste muy alto para el resto de todo el planeta y para el resto del mundo. Entonces, eso, tenemos que parar ya con el creernos este cuento de, no, es que es necesario que pongamos esta central de carbón, este no sé qué, no sé cuánto, cuando realmente el coste va a ser mucho mayor en el futuro. Entonces, por eso es tan importante ese valor inconmensurable que no se mide en números, es porque, vale, claro, que vale una vida, ¿no? Sabemos que vale, el carbón vale tanto, el petróleo vale tantos euros el barril, pero las vidas que estás destruyendo debido a ello, o el agua, los ríos que estás contaminando, los acuíferos, los gases que estás emitiendo, ¿eso qué valor tiene, no? Y por ejemplo, para mí, que estoy estudiando ahora mismo los pueblos indígenas en Latinoamérica, me parece un ejemplo claro de entendimiento con la naturaleza y de sostenibilidad, porque allí no se ha separado, no se ha desvinculado ser humano y naturaleza, sino que han encontrado la manera de coexistir y de hecho sus propias filosofías como visiones, como es el buen vivir, indígenas no entienden salud de individuo sin salud de la naturaleza también, de tu entorno. Y también entienden el sustento, como eso, la naturaleza como sustento. Entonces, si destruimos este bosque, talamos todo este bosque hoy, para las generaciones que vienen, para mis propios hijos e hijas, no va a haber bosque, no van a poder tener ni madera, ni alimentos, ni agua, ni oxígeno. Entonces, tenemos que cambiar este chip de entender que sin la naturaleza realmente no hay nada, ¿no? Y también, en cuanto a ahora el tema del COVID, de las mascarillas y demás, entendemos un poco más lo de cuidarnos mutuamente, cuidar la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros, cuidarnos nosotros, poner una mascarilla para cuidar al resto, ¿no? Ese cuidémonos en comunidad. Creo que también la pandemia ha servido para reflexionar en cuanto a eso, de si una persona, o sea, si todas participamos y creo que todas lo hemos intentado, tanto durante el confinamiento como ahora, de estar en el mismo barco, ¿no? Y ayudarnos mutuamente y cuidarnos mutuamente. Porque si no, sabemos que eso, que la sociedad se satura, la sociedad se tambalea. Y esta cuarentena, por lo tanto, ha sido bastante reflexiva para comenzar a apreciar quizás lo que antes nos estaba costando más ver. Y es eso, estas cosas que son más incalculables, como es la importancia del contacto humano, de la conexión con las personas, de la ayuda mutua en comunidad, ¿no? Todas estas redes que se han creado de apoyo y de ayuda pues a la abuelita que no puede bajar a hacer la compra, no sé quién, tal o cual. Y se han creado esas redes tan bonitas en los barrios, en los pueblos. Pues es un ejemplo, ¿no? Pero también
eso, la importancia del no dejar a nadie atrás, de una salud para todo el mundo, del silencio también en las calles, de la música, del ocio, de la risa, ¿no? Eso, todos esos valores que no se ponen no se hace énfasis nuestra economía, nuestro modelo productivo, porque no valen dinero, pero durante la cuarentena era lo que realmente importaba más. Y eso, y todo esto pues, nos lleva un poco a la situación actual de la nueva normalidad, ¿no?, que tenemos, de sociedad pandémica, de incertidumbre, como bien ha dicho Jesús, y eso, y de una nueva normalidad que tampoco dista mucho de la que teníamos antes, realmente. Y eso, en esta sociedad pandémica, también lo que tenemos mucho ahora es todavía más protesta social. Una protesta social explosiva, porque se están viendo todavía más afectados pues la educación, la sanidad, el clima. O sea, ahora está habiendo muchas protestas por los servicios públicos que están llevando a la gente a la calle con mascarilla, con distancia social, pero al fin y al cabo son personas que se están poniendo en riesgo porque ve necesario, vamos, yo veo necesario que tenemos que seguir luchando por estos derechos y encontrar la manera. Hay miles de maneras de protestar, pues eso digitalmente se hizo durante la cuarentena, en la calle manifestaciones, concentraciones sentadas, pero también a través de la acción directa no violenta, de la desobediencia civil, etcétera, etcétera, de las performances, del activismo. Hay muchísimas maneras de protestar y la cuestión es que va a seguir ocurriendo, sea de la manera que sea. Pero eso, con estas protestas estamos viendo que cada crisis agrava las crisis que ya están, ¿no? Agravan las problemáticas que ya están. Igual que la crisis climática agrava la situación de racismo, la problemática del género, agrava prácticamente todos los ámbitos de lucha, pues la crisis sanitaria también. Y la crisis climática al mismo tiempo también es una crisis sanitaria, una cuestión de salud pública. Y no hace falta decir pues todas las cifras de personas que mueren por contaminación de aire, o en otros países pues eso, que se tienen que desplazar, o etcétera, etcétera. Entonces eso, entendiendo que estamos hablando de salud y de que todas las crisis están conectadas, y de que sin planeta no hay trabajo, pero sin planeta tampoco hay educación, ni hay sanidad, ni hay agricultura, ni hay partidos de fútbol, ni hay nada, ¿no? Entendiendo que eso es un pilar fundamental, que nuestra vida podría cambiar de forma radical y de una forma que no querríamos ver. Igual que con el COVID-19, pues no nos ha parecido agradable esta situación y nos hemos visto obligadas a estar en ella, pues de igual manera la crisis climática es la situación que más tiempo lleva alertándose, más se ha estudiado, más consenso científico hay, pero también la que más está siendo ignorada, hasta que parece que no ocurra algo tan súbito y tan desgarrador como el coronavirus aquí, porque los efectos del cambio climático se ven obviamente en otros países y ya se están viviendo, pero parece que hasta que no ocurra un desastre brutal, aquí nuestros líderes no van a hacer nada, ¿no? Pero eso, aunque sin planeta de trabajo, sin planeta ni tal y cual, tampoco queremos un planeta donde, por ejemplo, eso, sea todo de energía renovable, no existan los combustibles fósiles, no haya emisión de gases de efecto invernadero, pero esas energías renovables, esa energía, venga de centrales hidroeléctricas construidas en países del sur global, en territorios despojados de pueblos indígenas y que están contaminando allí, que están destruyendo allí, que están desplazando a la gente allí. Entonces eso, por eso no defendemos simplemente, o el movimiento climático actual no defiende simplemente estar por debajo del 1,5 grados, sino que haya justicia climática y justicia social. Y eso, y estamos viendo, por ejemplo, ahora con este tema del COVID, pues que estamos más unidas y que hace falta esa transformación radical de raíz y que debe ocurrir en todos los ámbitos. También eso, que lo que hace falta es la voluntad política, porque el consenso social ya lo tenemos, tanto en las calles como en las universidades, en las redes, en la ciencia. Y la voluntad política también nos ha demostrado con el COVID que si se quiere se puede, y que lo suyo sería hacerlo de una manera que no sea tan desagradable. Pero se podría conseguir, y por eso está la comunidad científica dejando claro todas las maneras en las que se podría parar la crisis climática. Pero eso, uno de los ejes principales que habría que cambiar en los ejes estructurales de la sociedad es el tema del trabajo, de transitar a una reforma laboral que pues ofrezca empleo verde, justo y sostenible,
y que no abandone a las personas que trabajen en empleos contaminantes, sino que las ayuden a transicionar, porque de todos modos los empleos contaminantes en los sectores de los combustibles fósiles sabemos que están destinados a desaparecer. Entonces es como vamos a ir ofreciendo ya una línea alternativa para estos trabajadores y trabajadoras, porque es lo que se merecen, ¿no? Y también hay que cambiar de un consumismo exacerbado y del modelo productivo que tenemos ahora, ¿no? Depredador y extractivista, hacia eso, una economía solidaria, economía ecológica, economía feminista, más igualitaria, que existen, que se estudian en las universidades, que hay muchísimas personas expertas tratando esto y que son posibles. Y de igual manera, pues los modelos agroalimentarios sostenibles, la movilidad sostenible, ciudades más verdes. Aquí tenemos personas en esta llamada, ¿no? Como Esteban de Manuel, que trabaja mucho eso en el urbanismo verde, ¿no? En la movilidad sostenible, la bioclimatización y también, por supuesto, la reforestación y la conservación de la biodiversidad, que ya con Jesús hemos visto el papel tan fundamental que juega en todo el tema de las pandemias. Entonces, es eso. Lo que estamos haciendo ahora, tanto a nivel, bueno, sobre todo a nivel político, a nivel del país, es insuficiente. Lo que nos han prometido los líderes mundiales y nuestro propio gobierno no es suficiente. Y ahora mismo con el COVID, pues todavía está habiendo más excusas para ellos de posponer ciertas medidas y demás. Y en cambio, eso, priorizar el COVID, pero de una manera mala, porque también esta pandemia se podría aprovechar como oportunidad para todas estas transformaciones de las que estamos hablando y para convertir nuestra sociedad en algo más resiliente, algo que pueda enfrentarse a las próximas pandemias, a las próximas crisis y a la crisis climática y ecológica en general. En lugar de esto, pues no, se está usando dinero público para rescatar eso. ¿Cómo se dice? La industria de la aviación, ¿no? Todas las aerolíneas que son de por sí privadas, pero están ahora pidiendo rescate. A los combustibles fósiles también se les está rescatando, en lugar de utilizar ese dinero para esa transición justa. Entonces también desde los propios colectivos ecologistas se exige un rescate de las personas, no de esas empresas contaminantes que parece que tienen como la potestad de llevarse el dinero público. Y cuando hay personas que están haciendo cola para comer, trabajadoras sexuales que al cerrar los clubs están en la calle y están sin comer, y en cambio todo este dinero se está destinando a rescatar algo que ya está frágil, ya está cayendo, ya está en peligro de extinción. Entonces es muy decadente que los líderes políticos no estén viendo esta oportunidad como la de hacer la transformación que realmente necesitamos en nuestra década, que es la urgencia de hacerlo en estos años. Entonces eso, recordando que lo que estamos haciendo se queda corto para este escenario de cambio climático, y tenemos que recordar que la responsabilidad principal está en esas personas que están en la toma de decisiones y en la toma de poder, porque eso, que están en esos puestos, ¿no? de poder. Porque, por ejemplo, desde nuestro colectivo, que somos estudiantes, pues no nos ha dado tiempo, todavía estamos formando, no podemos estar tomando esas decisiones políticas, no podemos ir a la cumbre del clima y decir nos comprometemos a tal. Entonces, nuestro papel social está siendo ahora el protestar, reivindicar y exigir con nuestra voz que se nos escuche, porque las generaciones que venimos somos las que más vamos a sufrir todo esto, ¿no? Pero también tienen responsabilidad las generaciones que estaban antes y que han estado disfrutando de su estilo de vida y del lucro de la contaminación. Pero más que la responsabilidad individual, que la tenemos todo el mundo, todos los habitantes de este planeta, por hacer un cambio, yo siempre apuesto eso, por no el látigo a la persona ni el Dios, joder, se me ha olvidado la bolsa de tela y tengo que coger una de plástico, sino el entender que esto es muy grande, que las acciones individuales son necesarias, pero que de todos modos no es suficiente con reciclar, no es suficiente con ir en bici, ni con reutilizar ropa, ni con no comer carne. Todo eso está bien, todo eso se puede hacer y es muy recomendable. Pero tenemos que entender que el 71% de las emisiones globales son de las 100 empresas más contaminantes, ¿no? En plan de que hay como ciertos focos, como ha dicho Jesús, que son muy claros de que lo que nosotros podemos contaminar en comparación con lo que puede contaminar una empresa, con lo que puede contaminar ciertas personas que viven de cierta manera, pues muy pequeño. Entonces, nuestro papel es importante, pero para mí es vital la protesta colectiva y la lucha en colectivo y la reivindicación. Y el exigir que hagan su trabajo, que realmente su trabajo debe ser
el de asegurar este bienestar de la población, de la sociedad, del planeta. Entonces, todo esto a mí me hace que eso, no quiera confiar en estos líderes que están en la toma, que tienen los puestos de poder. Entonces, para reivindicarles y exigirles sí, pero yo no me puedo quedar en mi casa pensando que ellos lo van a arreglar, porque eso es lo que yo pensaba cuando estaba en el instituto y estudiaba el cambio climático y decía, bueno, esto que estoy estudiando, pues para cuando yo sea mayor ya se habrá pasado. Esto es algo que se estudia en los libros de historia en todo caso. Pero no, la cuestión es que siguen sin hacer nada, que ha habido decenas de COPs, de cumbres por el clima, donde se reúnen los líderes mundiales y siempre es un gran revuelo y siempre parece que ese año va a ser el año clave. Y este último año, la COP, la Cumbre del Clima 25, fue aquí en Madrid y de nuevo fue papel mojado, promesas vacías y promesas que aunque se cumplieran no serían suficientes, no son lo suficientemente ambiciosas. Entonces, como yo realmente en quienes creo es en las personas y en los colectivos y también en los centros educativos, en los centros de trabajo como lugares de transformación social y también como lugares que pueden ser carbono, o sea, neutral, que pueden no emitir carbono antes que Sevilla, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Sevilla o la Universidad de la Pablo de la Vide, que además ambas han declarado el estado de emergencia climática, pueden echarse esa responsabilidad y ese honor de decir, vamos a trabajar para que esta universidad sea 100% renovable y para 2050, para 2040, para 2030, pues no emita carbono y ser un ejemplo tanto para todas las generaciones y toda la sociedad, como eso para los propios políticos, es que se puede. Y además las universidades y los centros educativos como son altavoces de la comunidad científica, entonces es su trabajo y esto es algo que también se puede hacer. Y nada, por todo esto, ya para ir terminando, es eso, no sé si he llegado a explicarme bien, pero como que eso, que esta situación, la situación pandémica y también la de crisis climática tan interrelacionada, pues ahora más que nunca quizás se ve más necesaria esta lucha. Y aunque sea más complicado quizás hacerla que antes, por todo el tema de que todas las crisis deben ser tratadas con la seriedad que merecen. Entonces, pues de igual manera que la crisis climática nos lo tomamos como algo serio, pues tampoco queremos añadir riesgo a la crisis sanitaria. Pero se está intentando hacer de la manera más segura posible el seguir protestando, ya os digo, con diferentes métodos. Y por eso, por ejemplo, el pasado 25 de septiembre en todo el mundo se hizo un Global Action Day, un día de acción global por el clima, que en Sevilla hicimos una manifestación. Esto desde Juventud por el Clima y Fridays for Future. Pero, por ejemplo, hay un movimiento internacional llamado 2020 Rebelión por el Clima y Climate Care Uprising, como el levantamiento por el cuidado del clima, que está llevando a cabo acciones directas no violentas en el marco de desobediencia civil por todo el mundo también durante este mes de octubre. Y el pasado lunes estuvimos en Lisboa y bloqueamos la rotonda más importante de la ciudad durante una hora entera, con tubos y demás, hasta que nos echó la policía, para presentar nuestras reivindicaciones de servicios públicos incondicionales para todo el mundo, de neutralidad carbono para 2030 y de algo que podemos hablar luego quizás en el debate, pero porque es lo más controvertido, pero como ponerle un tope que estaba en portugués, al máximo rendimiento, como al sueldo máximo de las personas una vez que supera 16 veces el sueldo mínimo y que se usaría ese dinero para financiar estos servicios públicos para todo el mundo. Pero bueno, es algo más que se podría debatir. Y eso, y todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué paramos una rotonda con pancarta? Es porque cuando tu casa está en llamas o cuando ves la casa de alguien en llamas, tú no haces como si pasara nada, ¿no? Hay un incendio. Tú llamas a la puerta, gritas, pides ayuda a los vecinos, alertas a todo el mundo para que todo el mundo venga, para que todo el mundo ayude. Y entre todas las personas, pues apaga el fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer también con la crisis climática. Y ya con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y Jesús, de nuevo. Estamos en el momento de que si alguien quiere participar, imagino que sí, o bien abrís el micrófono e intervenís directamente, o escribís en el chat y yo lo leo.
Buenas, ¿me permite? Adelante. Carmen Felipe Morales, de Perú. Yo creo que es importante, felicito a los dos expositores por darnos esas ideas, ¿no?, que compartimos, obviamente, pero yo creo que más allá de las protestas, que también hay que hacerlas, por supuesto, ¿no?, educación, también hay que entrar en acciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si somos conscientes el rol importante que juegan los bosques, los árboles, ¿por qué no hacemos campañas de reforestación, por ejemplo? Inclusive en las ciudades deberíamos de tener un mínimo de áreas verdes. Y en cuanto a la agricultura, se los digo como agrónoma, ¿ah?, si promovemos más la agricultura ecológica, orgánica o biológica, como quieran llamarla, que no usa todos estos pesticidas, que maneja bien el agua, que produce alimentos sanos, también estamos contribuyendo a mejorar la salud de la población y a mejorar el ambiente, ¿no? Entonces son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Puedo, adelante, ¿puedo por meter favor. mi cuchara? Adril, ¿qué tal? Adelante. Bueno, hola. Vicente, Marta, Jesús. Bueno, un poco como estando en casa, con Jesús me pareció muy completa su presentación, y Marta, compartimos la lucha de Fridays for the Future, tú en Sevilla y yo en Uppsala. Bueno, tengo un comentario para ambos y para todos, y me encantó que Carmencita, desde el Perú, desde uno de los proyectos que yo atesoro, es una biofinca que se llama Casablanca en Pachacamac, donde en este momento se ha logrado un equipo como el vuestro, vuestro, ¿no? Estamos, ¿no? Y de aquí a poco Marcos va a llegar a España, no sé si saben, que va a haber una delegación zapatista que va a ir empezando por España y a toda Europa. Pero en fin, los dos puntos. Yo creo que estamos ya de acuerdo en el discurso. Hay un consenso, que lo que está mal, cuál es la madre del cordero, y ya. Yo también concuerdo con Carmen, pero hay un pero, ¿no? Es como decir, hay un Pence, vicepresidente de un país que tiene demasiado poder, que públicamente miente y dice que China tiene más emisiones que Estados Unidos. Miente públicamente. Y con eso no hace más que repetir lo que hace su jefe inmediato, ¿no?, el señor Trump. Entonces, creo que nos falta una forma efectiva de contraatacar lo que impide que lleguemos al poder democráticamente para establecer las pautas que ya sabemos, ¿no?, para decrecer en forma programada, democrática, no caótica, para redistribuir, ¿no?, la renta, en un momento en que gente como el jefe de Amazon, Bezos, ha triplicado sus billones de dólares, de euros. Es lo que está ocurriendo, ¿sí? No solamente nuestro querido Asno, ¿no?, sino también el gran capital financiero internacional en este momento ha multiplicado en 7 meses lo que tenían hace un año, antes de la pandemia. Entonces, es un tema de cómo ser efectivos. Marta, aquí en Uppsala, 2 semanas después que Greta empezó, ahí estamos, todos los viernes, mañana también. Y hay una exasperación, porque ahí estamos y no pasa nada. Los políticos son sordos por profesión y de formación profesional, no escuchan. Las autoridades van por ahí. Entonces, el tema es cómo pragmáticamente, y estoy de acuerdo contigo que no basta con dejar de comer carne, no basta con el testimonio individual,
es una lucha colectiva. Y hay luchas, hay resistencia en todo el mundo, en todos los rincones, ¿no? Porque por eso de que la gente va a luchar para mejorar su situación, no van a ser víctimas fatalistas de todo lo que les echan encima. Bueno, entonces, es un tema que ya lo traje antes. Jesús mencionó el tema de disonancia cognitiva, que también lo usan aquí los que hablan del cambio climático. Yo creo que es psicologizar la cosa demasiado. O sea, sí, hay disonancia cognitiva. Yo creo que la lucha ya se da en otro plano. ¿Con qué estrategias luchamos para que ese descontento creciente, patente, no se vaya a la extrema derecha con Vox en el caso de ustedes y en el caso de Suecia con los llamados, ¿cómo se llaman? Demócratas se llaman demócratas suecos, ya como socialismo ya no suena, ahora son demócratas. Y los nazis se llaman nacionaldemocráticos, ¿sí? Y tienen, en este momento, tienen presencia, representación en algunos municipios. Entonces, regresando, Steve Bannon y la nieta de Le Pen en España, en Galicia, usan el mismo término. Dicen, estamos en una guerra cultural. Esa guerra cultural, ellos han tomado la iniciativa. Ellos tienen la agenda. Ellos están logrando el aumento de votos en Suecia, espero que no en España, pero me temo que algo pueda pasar por ahí también, ¿no? En Polonia, Hungría, etc. Esa guerra cultural tiene elementos mediáticos, tienen gente que investiga, como Cambridge Analytica, tiene mucho capital, tiene billonarios como Mercer, que le paga, Bannon es su empleado, ¿no? Y hay otros más. Entonces, ellos tienen el dinero. Han leído a Gramsci, lo están aplicando. Tienen una estrategia de persuasión, una ingeniería de persuasión, de manipulación de masas. Entonces, yo creo que mientras vamos desarrollando nuestros esquemas del mundo que queremos, y queremos que eso sea realidad y no solo fantasía, tenemos que buscar ese enlace pragmático del cómo ayer, hoy, mañana, desde los entornos que tenemos, concéntricamente, hasta llegar hasta donde se pueda, ¿no? Cómo desplazamos a esos miserables piratas que se han apropiado del poder de los países, pocos de ellos democráticos. No sé si ustedes me pueden decir un país democrático. Yo realmente no lo veo en este planeta todavía, ¿sí? Entonces, yo diría, enfocar parte de nuestra energía, de nuestra creatividad, sí. De crecer, sí. Pero no porque queremos, sino porque podemos influir en las políticas de decrecimiento. Entonces, yo diría, ¿cómo lograr la masa crítica, ¿no? Que se haga escuchar en los círculos de poder para que nuestro anhelo legítimo se convierta en realidad, en política y en práctica. Gracias. Gracias, Atril. Bueno, Marta, Jesús, posiblemente otras personas pueden recoger esos interrogantes que han lanzado Atril y responderlo de alguna manera o aportar, me parece a mí, ¿no? ¿Tenéis algún comentario a ello? Me gustaría esperar un poco si hay personas sí. que no hayan hablado que puedan a lo mejor aportar más y después, si acaso, al final, antes de cerrar, comentar alguna cosa. Bien, yo aprovecho, cambio el rol de moderador a participante de público y lanzo más materia a lo que le ha estado comentando Atril, porque, bueno, Atril, por ejemplo, ha estado hablando también de decrecimiento, como lo habéis estado mencionando. Si analizamos históricamente la historia reciente de los conceptos que están sobre la mesa, podemos reconocer que hay determinados conceptos que se han aportado desde esos movimientos de resistencia
movimientos de resistencia desde un punto de vista muy de barrio o muy de ciencia, o en combinación entre ambos. No es tan raro escuchar hablar de decrecimiento en estos momentos. Algo que hace 15 años, por ejemplo, era algo que no llegaba al rango de anecdótico. Igual como crisis climática, emergencia climática está sonando cada vez más, lo de cambio climático, etcétera. Es decir, que realmente hay cierta capacidad para poner en las agendas de los medios conceptos para poner en marcha procesos de visibilización. Estamos en un momento a lo mejor para intentar optimizar esos métodos desde una posición de fuerza numérica, pero una posición de desventaja en términos de recursos, de otros recursos que lo que estaba planteando, por ejemplo, Astril hace un momento. Entonces, añado a ello la idea de que ya hemos conseguido, por lo menos, ya se ha conseguido, por lo menos, poner sobre la mesa conceptos que espontáneamente no iban a aparecer en ningún momento. No obstante, os transmito la visión pesimista de lo que estoy diciendo a partir de otros colegas que me dicen, a mí me parece que, me decía, por ejemplo, un profesor de Granada, me decía no hace mucho, creo que lo que están haciendo movimientos que buscan la concienciación y la resistencia es un favor a los focos que están provocando el daño, porque se está ralentizando la velocidad de tal manera que la esperanza de beneficio aumenta. Me decía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, este colega me decía, yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a hundir la universidad y ayudar a contaminar ríos y ayudar a no reciclar, es decir, incrementar la visibilidad del desastre para que haya más, digamos, más gente convencida de las filas. Yo no estoy diciendo que suscriba, sino que añado más cosas a lo que se estaba planteando. Sí, quería comentar yo un poco relacionado con lo que dice Asril y bueno, uy, que tengo puesto esto. Nada, el tema de la psicologización de los problemas sociales. En realidad, la cuestión es que la psicología se puede aplicar a los medios también, ¿no? Y a la comunicación de masas. Entonces, estoy de acuerdo en que más allá de una individualización de los problemas, que es lo que se suele hacer, hay que cambiar, o sea, sí que me ha aportado esta conferencia muchos conceptos que creo que son interesantes respecto a esto. Y bueno, nada, quería comentar mi experiencia personal aquí en Uppsala también con Asril. Yo, a partir de una resistencia social que existe aquí, a partir de un contacto social con una amiga, he empezado a participar en el salvamiento de comida que grandes empresas van a tirar, ¿no? Y cada viernes también recogemos comida de estos centros y la repartimos a la gente. Y me ha parecido como algo que quería compartir con vosotros, porque al hablar de repartir la riqueza y al hablar de repartir la responsabilidad, que es algo que también se estudia mucho en psicología social, como que me ha parecido interesante comentar esto y comentar que he oído, por ejemplo, a mi amiga decir que su madre la critica por estar recogiendo comida de la basura, ¿no? Y claro, se crea una frustración a nivel individual y a nivel social porque uno, claro, no quiere perder ese estatus, ¿no? Uno no quiere que le vean ahí recogiendo comida de la basura, pero realmente estamos viviendo una crisis climática y bueno, ante situaciones de emergencia, pues hay que actuar con concordancia. Nada, era todo lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Isa.
No sé si alguien quiere intervenir o Jesús y Marta. Sí, responder. yo tenía pedida la palabra, Vicente. Estupendo. ¿Qué tal, Hace Eduardo? un rato. Adelante. Bien, me preocupan algunas afirmaciones y me gustaría plantear la polémica. Se habla mucho de convencer a los políticos, cuando yo creo que tenemos que hablar del sistema. El sistema está demostrando, no los políticos concretamente, sino el sistema en su conjunto, una falta de adaptación total a la incertidumbre y a los límites físicos. Fijaros en lo que está pasando con el COVID. Controlar a la población, puede controlar a las personas, pero no controlar a un pequeño virus. Esto es una antesala de lo que va a suceder con el cambio climático. Y esto me lleva a una pregunta, y una pregunta que para los ponentes y para el personal en general. ¿Es viable una vía reformista de convencer a nuestros políticos, nuestros grupos dirigentes, o tendríamos que pensar ya en clave de un colapso civilizatorio inevitable y por lo tanto organizar a la población para que sea adaptativa y resiliente ante ese colapso? Yo os lanzo la pregunta porque no es que sean dos líneas de trabajo incompatibles, yo no creo que sea incompatible la presión social hacia los políticos por lo otro, pero creo que ahora mismo el esfuerzo está demasiado centrado en convencer a una gente que no la vamos a convencer. No las hemos convencido con el COVID, que las medidas que han tomado son cosméticas, y no la vamos a convencer tampoco con el cambio climático, por la sencilla razón de que hablamos no de personas concretas, sino de un sistema que no es capaz de enfrentar los límites biofísicos, por las razones que Jesús yo creo que ha planteado con muchísima claridad. Me gustaría dejar planteado este tema. Creo que Vicente, no sé si se le ha caído la vida, pero no está por aquí. Aquí, volvió. ¿Puedo hacer un comentario brevísimo? Bueno, de acuerdo, Eduardo, que no hay incompatibilidad, pero para cambiar de sistema en este acto de protesta, incluyendo desobediencia civil, etcétera, el ánimo, la meta es llegar a una masa crítica que se manifieste después en las instancias de poder. O sea, no es solamente protestar por protestar, pero una de las vías que vemos progresivas, que puede ser reformistas en su momento, ¿no? Llevan, cómo ampliamos la base popular, la base de poder, ¿no? Para poder llegar a ser política. Desde abajo, porque claramente desde arriba no va a llegar. Entonces, me gustó que dijeras que no eran incompatibles, pero entonces, para hacer el cambio de sistema, se requiere tener poder. Hay una tesis interesante de John Holloway, que tiene nexos con los zapatistas, que dice cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Cómo? Generando islas y archipiélagos de resistencia, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Chiapas, donde hay sistema escolar, sistema de salud totalmente autogestionados, ¿no? Entonces, ver que en un momento se den suficientes ecovías, suficientes cooperativas, para que un momento se articulen, ¿no? En archipiélagos, y después lleguemos a... Es un proceso que se puede perfilar, que se puede discutir. Gracias. Sí, puedo responder a un poco de todo lo que se está hablando. Es eso, yo también opino que las vías de protesta o de implicación en la problemática del cambio climático no son incompatibles prácticamente ninguna. Hay algunas que yo no simplemente lo que es más... sí, más incidencia política, por ejemplo, a mí me parece eso inútil porque no confío en yo no me sentaría
De hecho, nos han ofrecido varias veces sentarnos con Juan Espadas en Sevilla, ¿no? Nuestro alcalde, lo que sea, y escuchar lo que nos quiera contar. Y para mí yo eso lo veo una pérdida de mi tiempo que lo aprecio mucho. Entonces yo, por ejemplo, sí tiro por más vías, pero para mí protestar, que igual no lo he dejado tampoco muy claro, es algo muy amplio. Por ejemplo, las iniciativas de las que estaba hablando Isa, que nos ha compartido, del rescate de comida y evitar el desperdicio alimentario y compartirlo, para mí eso me parece algo fundamental para ese cambio de paradigma, ese cambio de sociedad, porque es crear comunidad, crear redes de apoyo, no funcionar mediante el intercambio de dinero y reflexionar sobre el consumo. Y además eso, si se puede combinar, es eso con acciones de desobediencia civil, por ejemplo, decir, las vecinas de este barrio, esta calle, esta avenida por donde pasan coches, pues la vamos a bloquear y aquí vamos a demostrar que este espacio es nuestro y lo vamos a ocupar y vamos a traer las sillas y vamos a hacer bueno, ahora en el contexto de COVID igual es más difícil, pero vamos a hacer una velada, una feria aquí en estas calles y vamos a compartir la comida rescatada por los colectivos que han traído de tal y cual. O sea, es como se pueden hacer muchas combinaciones de eso, de iniciativas transformadoras, o eso, o la que comentaba Carmen, de los huertos, de la agricultura, y crear la comunidad, ¿no? Ahora estoy estudiando en una comunidad mapuche en Chile, cómo se crean ferias de intercambio, los intercambios ancestrales mapuche, y de intercambio de semillas nativas para mantener los cultivos nativos frente a los monocultivos, ¿no? O los transgénicos, etcétera, etcétera. Pues todo esto es una manera directa de estar en contra de lo que el sistema a lo mejor pues, nos está obligando a seguir, ¿no? Y a mí eso me parece lo más preciado, eso, el trabajo en colectivo, la creación de redes y de resiliencia, porque es lo que ocurra con la crisis climática, es lo que nos va a beneficiar, que existan estas iniciativas. Entonces, para mí son de las más clave. Y la desobediencia civil también me parece muy necesaria para llamar la atención y para poner el problema realmente que no se pueda seguir ignorando, que son otras vías también, pero que también son compatibles con otras cosas. Entonces, es una lucha a la que muchas personas se pueden unir, porque hay muchos cauces donde cada persona puede sentir cómoda. Y eso también es muy guay, porque se pueden involucrar familias, se pueden involucrar personas de todo tipo, si encuentran que esto es importante. Gracias, Marta. Jesús, por favor. Muy interesante el debate. Yo, el horizonte del colapso civilizatorio no lo veo como inevitable. Creo que es un debate interesante también en qué grado se daría ese colapso. Más que el horizonte de ese colapso, me parece más importante centrarnos en el camino, más que en la meta. Pero lo que parece claro es que la tormenta perfecta, el cóctel entre el cambio climático como catalizador de conflictos sociales, que se ve ya también con la pandemia, la carestía energética de la que hablábamos antes, la crisis económica, quizás esta, quizás la próxima, pero una gran crisis económica muy fuerte en un sistema capitalista muy maduro. Ahora tenemos un problema brutal a nivel económico, los tipos de interés están muy bajos, se están inyectando una gran cantidad de dinero en los mercados y eso está haciendo que se generen burbujas especulativas que más pronto que tarde explotarán. Y si suben los tipos de interés, la deuda privada y también la deuda pública en algunos estados es tan alta que muchas empresas demasiado grandes para caer no tendrían, se arruinarían, caerían. Y muchos estados no tienen dinero para rescatarlo. Entonces los capitalistas están ante un callejón sin salida. Esa crisis económica muy potente vendrá más pronto que tarde y además todo esto se une al crecimiento exponencial de la población, que a finales de este siglo seremos alrededor de 11.000 millones, ¿no? Entonces, no sé si un colapso civilizatorio inevitable, no sé si en qué grado, pero lo que sí está muy claro es que las contradicciones son tan fuertes que el mundo dentro de pocas décadas va a ser muy diferente al que es ahora, porque las contradicciones son origen del cambio y llega un momento que las contradicciones se rompen y hay cambio. Eso nos lo enseña la dialéctica. Entonces, yo creo que todas tenemos en la mente que nos gustaría que las luchas fueran de una manera u otra. Yo soy marxista, a mí me encantaría que las luchas empezaran desde los centros de trabajo, pero la emergencia es la emergencia, hay que actuar ya. Y por lo tanto creo que tenemos que aprovechar todas las luchas.
como decía Vicente, hay muchos temas que antes no se escuchaban y que ahora hay una nosfera, ¿no?, de conocimiento general en el que mucha gente empieza a verlo, como el tema del decrecimiento, el tema del anticapitalismo. Entonces creo que al final las luchas, por ejemplo, Carmen hablaba de plantar árboles y de agricultura ecológica. Al final también, ¿dónde plantamos los árboles? ¿Dónde hacemos agricultura ecológica? Pues ahí Mike Davis nos habla, ¿no?, de la lucha por el territorio. El territorio es un recurso que se agota. Entonces, y bueno, y también Naomi Klein con su aldea global de bloqueo. Ahora mismo hay gente acampada encima de la copa de árboles en Alemania para bloquear la construcción de una carretera que va a destruir un sumidero de carbono y lo va a convertir en una fuente de carbono a la atmósfera. Entonces hay una aldea global de bloqueo, hay movimientos por todos lados y decía Eduardo el tema de construir resiliencia y autoorganización, por supuesto. Yo creo que la clave está ahí, pero ¿dónde podemos construirla? En las luchas. En las luchas donde realmente la gente cambia su manera de pensar y se rompe con los prejuicios y se construye poder popular, que lo decíamos mucho cuando impulsamos Podemos. Yo hace mucho que ya no estoy en ese partido. Entonces, hablaba Isa de que magnífica iniciativa de recoger la comida que tiran los supermercados. Se tira muchísima comida también directamente en los campos de cultivo, en los restaurantes, muchísima más de lo que se tira en los hogares. Entonces, es un ejemplo muy bueno de que hay que transformar el sistema productivo. También, como decía Marta, hay que hacer consumo responsable, pero hay que poner el hincapié, como decía también Marta, en transformar el sistema productivo, insisto, en repartir la riqueza. Y lo último, con el debate este de cuanto peor, mejor, ¿no? Un poco la provocación que lanzaba Vicente de su amigo granaíno. Claro, no siempre los que están peor son los que más luchan, o no siempre una situación dramática conlleva autoorganización y lucha. De hecho, normalmente, o no sé si la mayoría, pero muchos de los ejemplos que tenemos de lucha son gente que tiene cultura colectiva de vida y lucha en común. Y eso son, algunas veces en los centros de trabajo, son plantillas que tienen condiciones laborales muy buenas. ¿Pero por qué tienen condiciones laborales muy buenas? Porque la han conseguido luchando y entonces saben que la lucha colectiva sirve. Y entonces luchan más que gente que está muy precaria. Aunque también tenemos ejemplos muy buenos de gente que trabaja en subcontratas, por ejemplo de Telefónica, y hacen huelga, la huelga de las escaleras, y ponen de rodilla a una multinacional como Telefónica, ¿no? Entonces, Marta hablaba de eso, de la cultura del buen vivir en América Latina. Claro, yo creo que tenemos que aprender de los pueblos indígenas y traer ese ecologismo, ese feminismo a las luchas actuales, estén donde estén. Y establecer puentes entre las luchas, unir luchas de manera que surjan sinergias y surjan serendipidades que no buscamos pero de repente aparecen. Yo creo que ahí está la clave, aunque cuando pienso en si vamos a llegar a tiempo a evitar el cambio climático brusco, tengo grandes dudas. Lo que sí soy optimista es que como va a haber grandes luchas, yo creo que ahí no hay duda, podemos ganarla. Muy bien, gracias Jesús por añadir una lectura psicológica que yo creo que estará en la línea también de lo que estudia Isa. No queda duda que la fábrica de víctimas es rentable al sistema, porque en todas las investigaciones está muy claro que la gran mayoría de las personas que apoyan los funcionamientos injustos del sistema son las que las sufren. Que en términos psicológicos se explica diciendo que las víctimas realmente victimizadas viven una situación de tanta inseguridad que tienden a aferrarse a lo conocido y a los discursos, digamos, de salvación, ¿no? Con lo cual, profundizar en el malestar colectivo no promueve una revolución, sino lo contrario, ¿no? Bien, yo no sé si alguien quiere cerrar con 2 palabras
Con intervenciones ya no da pie. Estamos en la hora de finalizar. Se ha creado un buen clima, gracias. Jesús, Marta, alguien que esté por aquí. Echa de menos unas palabras de Esteban. ¿Alguien quiere finalizar el acto de alguna manera? Yo comentar que como se ha grabado la sesión, hagamos un esfuerzo de divulgación por todas nuestras redes sociales y todos nuestros contactos y animar a todo el mundo, que es fácil de caer en el pesimismo en este momento pandémico de crisis sanitaria, crisis ambiental, etcétera, pero que hay oportunidades para ganar, así que animo a todo el mundo y que os cuidéis. Gracias, Jesús. Tomamos la petición de divulgarlo. Sí. Yo me sumo a ese de esto de esperanza, de que sí, de que todavía tenemos tiempo, todavía hay mucho que hacer y aún así es entender que estamos haciendo lo correcto. Aunque al final ocurra lo que sea, nosotras podremos estar tranquilas de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y hemos estado en el lado bueno de la historia, ¿no? Como se dice. Y muchas gracias por la invitación y por crear estos espacios, que son muy necesarios. Gracias. Gracias a vosotras. Pues nos seguimos viendo. Cuando esté el enlace al vídeo, obviamente lo pasamos. ¿Sí? Gracias. 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 Civiciencia. Bien.